Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, permanecía aún allí, él solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, se asustaron y llenos de miedo gritaron: «¡Es un fantasma!». Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento se llenó de miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». De inmediato Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante él y le decían: «En verdad, tú eres Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron por tierra a Genesaret, y los habitantes de aquel lugar, al reconocer a Jesús, difundieron la noticia por toda aquella región, y le presentaron a todos los enfermos, y le pedían que tan solo les dejara tocar el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron completamente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo del Señor en esta nueva jornada, hoy martes 3 de agosto. La oración es la actitud de Jesús. Es esto que nos relata el Evangelio el día de hoy. Después de despedir a sus discípulos y a la gente, Jesús se queda a orar a solas. Sus discípulos luchan contra el viento y las olas para llegar a la otra orilla. Se les hace duro el camino, hasta que Jesús va caminando hacia ellos. No podemos hacer camino sin Jesús, lo sabemos bien. Los vientos y las olas nos llenan de miedo cuando no está Jesús. Así como le pasó a Pedro, que al ver la violencia del viento tuvo miedo. «Señor, sálvame». Hombre de poca fe, le dice el Señor: «Sube a la barca». El viento se calma y llegan rápido a la otra orilla. No podemos caminar sin Jesús. Nuestra barca, sin la presencia de Él, se hunde. Que Jesús sea hoy nuestro compañero de camino es el deseo que cada uno de nosotros tiene. La oración es algo fundamental y especial en nuestra vida. La oración es esta barca y el capitán es Jesús. Si no guardamos la oración, es vana nuestra supuesta fe, porque la supuesta fe siempre se va a cimentar en la oración y en la confianza en el Señor. En cierta ocasión, un joven se presentó al sacerdote, un sacerdote benedictino. Como desesperado se arrojó a sus pies y le confesó: «Padre, yo he cometido todos los pecados». El sacerdote le dijo: «Todos menos uno». «Le aseguro, Padre, que los he cometido de verdad todos. Me siento ya en el infierno». «Y yo te aseguro que el pecado más grave no lo has cometido». «¿Cuál pecado será, Padre?». «El simple hecho de estar tú aquí conmigo demuestra que no has desconfiado del perdón de Dios, y por no haber tú cometido este pecado, que sería el más grave, Dios te perdona todos los demás pecados». Tu confianza en mí, como nos lo dice el Señor,
te salva. El día de hoy nos enseña mucho este ejemplo de Pedro. La confianza en Dios lo salva. Pero vemos que algo tan valiente como lo es el viento, muchas veces en nuestra vida las dificultades son aquellas que nos hacen tener miedo, son aquellas que nos hacen dudar. Si guardamos en el Señor toda nuestra confianza, pues todo va a tener siempre una buena solución. El pecado más grave es no tener confianza en Dios. Para nuestra reflexión personal, ante alguna dificultad, ante alguna sacudida que nos puede dar la vida, es el momento en que tambalea mi fe. Pescador, y al pasar por la orilla del lago, me viste secando mis redes al sol. Tu mirada se cruzó con mis ojos cansados, filtraste mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Señor, tú has vencido a la muerte y vences todo temor. Aumenta nuestra fe, para que alejados de nuestras seguridades personales, sepamos caminar en pos de ti, buen Dios. Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte. De ti depende que otros hogares se llenen de la palabra de Dios. Jesucristo Joven 3.0. ¡Ánimo! Pescador, en mis manos has puesto otra red.